Buenos días tengan todos en este día domingo. Espero que estén bien, espero que a través de este medio podamos hacer una bonita comunión con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ir conociéndolo más, ir celebrando cada domingo a Él, que es el que merece toda la alabanza, la gloria y la honra en este mundo y en el venidero. Y vamos a tocar un punto interesante. A través de las cuatro biografías de Jesús que se encuentran en las Sagradas Escrituras, siempre lo encontramos comiendo. No sé si se den cuenta, a veces en una fiesta, a veces con sus discípulos, a veces con los amigos más íntimos o a veces dando de comer a los demás. Bueno, pues es que el acto de comer es un acto de gozo, de disfrutar de la creación misma de Dios, que son los alimentos. Y bien, pues Él nos dice que debemos también alimentarnos de Él mismo espiritualmente. Y hoy al celebrar este día, pues les invito a una comida espiritual, una comida con alimento espiritual muy bueno para nuestra formación. Recordemos que el Espíritu Santo nos está transformando, conformando a su iglesia a la estatura de Cristo. Y bien, pues estamos en el tiempo ordinario del calendario litúrgico y precisamente la iglesia está transformándose y nosotros estamos también en la disposición de que el Espíritu Santo trabaje con nosotros para que podamos ser los hijos que Dios ha soñado y vamos a hacerlo. Este día vamos a celebrar con un mensaje el cual se llama la sabiduría del hermano de Jesús. Y bien, y el tema de la semana es vivir en el mundo de Dios según la sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar de sabiduría. Y bien, pues este sermón está sustentado en la carta de Santiago, en los capítulos 3 y 4. Y ahí el apóstol analiza las señales reveladoras de la sabiduría divina. Vamos a comenzar. Hermanos, ¿quién es Santiago? Bueno, Santiago es el que escribió esta carta, sí, pero él es el hermano de Jesús, hijo de José y de María. Y bien, lo recordamos que al final de su vida fue llevado al pináculo del templo en Jerusalén por una turba enfurecida, al mismo pináculo del templo donde Jesús fue conducido por Satanás años antes, como podemos constatarlo en Mateo 4. Y bien, y en ese momento Santiago fue obligado a subir a la torre del templo y le ordenaron que le dijera a la gente que dejara de creer en Jesús. Bueno, él por supuesto usó esto como una oportunidad para predicar el Evangelio en voz alta y a una gran multitud. Así que, como reacción, la turba lo empujó desde la torre y se estrelló contra el suelo. ¿Y qué creen? No murió. Y entonces comenzaron a apedrearlo. Y pues no murió. Tuvo la fuerza para ponerse de rodillas y orar para que Jesús perdonara a sus atacantes. Así que alguien lo golpeó con un garrote y bueno, ahora sí murió. Y fue enterrado allí mismo en las escaleras del templo. Y en ese tiempo Santiago estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, una de las más importantes de aquella iglesia primitiva, pero también era una de las más asediadas y atribuladas. Tenían algunas necesidades críticas y a menudo estaban en tensión con los vecinos judíos. Y es que una iglesia cristiana en Jerusalén en aquel tiempo era algo serio. Y bueno, el tema recurrente en toda la carta de Santiago es la sabiduría de conectar la fe verdadera con las acciones. Y bien, ya se dan cuenta por dónde vamos a ir. Así que el público al que se dirige Santiago son personas comunes que luchan con los pecados cotidianos. En una palabra, igualito que nosotros. Así que las enseñanzas que nos da Santiago y que les dio a esa iglesia, se las da también a nosotros, nos la da a nosotros en este tiempo. Y bien, pues
En los capítulos 3 y 4, Santiago profundiza en el tema de la sabiduría y ve la sabiduría divina como el lugar del que surge la acción correcta. Y es que para Santiago la sabiduría significa vivirla tal como Dios la hizo. O sea, vivir de acuerdo con la esencia de la realidad. Así que hoy vamos a hablar de la sabiduría celestial, como dice él, la que desciende de lo alto. Y bien, y vamos a ver tres cosas que el apóstol nos enseña acerca de la sabiduría. La primera es que viene de la paz. La segunda es que llega con amabilidad. Y la tercera es que trae plenitud. Y en esos tres aspectos vamos a ver cómo es que la sabiduría divina nos llena y nos hace despertar y nos hace transformarnos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo hace. Comenzamos leyendo en Santiago 3:18 que dice, el fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. Así que no es ningún secreto que vivamos en tiempos llenos de ruido. Más que en cualquier otra época de la historia, nuestro centro de paz está repleto de sonidos. Les voy a leer una observación de un artículo sobre el ruido de nuestra era moderna que dice lo siguiente. Los científicos definen el ruido como un sonido no deseado y el nivel de ruido de fondo de las actividades humanas se ha duplicado aproximadamente cada 3 décadas, superando el crecimiento de la población. Bueno, así que el ruido es algo serio. Y bien, a menudo es difícil encontrar un centro de paz, pero Santiago nos anima a ser ese centro de paz. ¿Qué le parece, hermano? Para que y ese centro de paz no nada más es para nosotros, es también para los demás. Ahora, también nos dice que la acción justa y los resultados de ella provienen de ese centro de paz. También podemos pensar que el arduo trabajo que se necesita para ir contra el flujo de la cultura y defender la justicia. Es cierto, ¿sí? Pero Santiago no está en desacuerdo con eso. Él tiene claro que la evidencia de la fe es la acción, pero dice que el principio es la paz. Esa paz está detrás de todo. Y de ahí proviene el poder para vivir la vida cristiana. Así que, hermanos, si quieres vivir tu vida cristiana, necesitas que parta de ese centro de paz. ¿Y dónde lo encuentras? En ti mismo. Vamos a ver cómo. Así que en nuestro mundo ruidoso y abarrotado, este tipo de paz interior es la excepción. Incluso en la iglesia cuesta trabajo encontrarla, ¿verdad? Y es que la palabra de Santiago que él usa para la paz significa que las cosas son como Dios las hizo y trabajando juntas como Dios las hizo. Dicha palabra hebrea es shalom. Y cuando los judíos y los musulmanes se saludan con esta palabra shalom o en árabe shalom, están deseando integración y descanso a la persona que conocen. Es un gran deseo. Es como pudiéramos decir Dios te bendiga, ¿verdad? Pero aquí la palabra shalom indica una integración y el descanso que uno le desea a la persona que se le está diciendo. Y la paz y el descanso solo los encontramos en Cristo Jesús. Hermanos, ahora estamos actuando desde ese shalom, porque shalom es el estado de las personas que saben quiénes son en Cristo y tienen esperanza y confianza en que Dios se ocupará de ellos. Shalom en este estado de tranquilidad lúcida dentro de este mundo ruidoso, ¿sí? El lugar de donde proviene la verdadera fuerza. ¿Qué les parece, hermanos? Y vamos a tocar un punto interesante. El grupo y el programa de Alcohólicos Anónimos tiene una serie de pasos que son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y precisamente en uno de ellos dice,
tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro entendimiento de Él. Así que, hermanos, eso es importante, que estemos dispuestos a entregarle a Jesús nuestro entendimiento de Él, a entregarnos a su voluntad, entregarnos a que su vida se viva en nosotros. Y bueno, la palabra clave que se esconde aquí es cuidado, ¿sí? Nuestra vida al cuidado de Dios. Y el antídoto contra la adicción, en este caso, es creer que Dios se ocupará de ti, que ya no tendrás que preocuparte por tu adicción. Y ese es un motor que mueve a estas personas, que por cierto hay que recordarlas en nuestras oraciones. Y podemos aprender de esto como seguidores de Cristo. Veamos por qué. Este tipo de paz centrada proviene de creer que Cristo cuidará de nosotros. Y cierto, Dios cuidará de nosotros. Y no tenemos que querer ser el centro de atención y vivir hambrientos de atención constante. No. Recordar simplemente que Dios nos ama, somos sus hijos y pertenecemos a la realeza. Pues bien, pero eso aquí lo guardamos, aquí lo tenemos, es lo que nos mueve, pero lo más importante es que podamos actuar en base a todo esto. Y de esta paz sembramos la semilla cuyo fruto es la justicia, como dice el versículo 18. Hermanos, piensen en un pastor que se deleita en regañar a su congregación y denunciar la maldad del mundo o juzgarla. Él no viene de la paz y rara vez ve una cosecha de justicia. Él viene juzgando, ¿sí? Ahora, piensa en cómo podríamos abstenernos de ciertos comportamientos o conversaciones debido a nuestro compromiso con Cristo. Si ya hemos decidido buscarlo a Él para tener su paz, cuando hacemos esto, ¿lo hacemos con tono de juicio? ¿Señalamos a los demás? ¿Resaltamos sus errores? ¿O con la fanfarria de mostrar nuestra justicia? Yo sí puedo, yo sí lo estoy logrando, tú no, ¿verdad? Apúrate o hazlo. ¿Lo hacemos de esa manera? ¿O lo hacemos como fruto de shalom? Hermano, ¿qué necesitas? Hermano, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te puedo dar? Lo que tengo te doy, te ayudo, ¿sí? Y eso es algo diferente, son dos cosas, dos direcciones completamente opuestas. Y bien, pues esta es la parte importante a la que nos lleva Santiago, de que a partir de la paz, el entendimiento que tenemos de Cristo, lo llevamos a la práctica. La sabiduría que Dios nos da, la llevamos a la práctica. Bueno, es que el hermano de Jesús nos muestra que la sabiduría de lo alto comienza y termina en paz. Recuerden que Cristo nos dejó su paz. Y es la paz que necesitamos. Vayamos al punto 2. Llega con amabilidad. Veamos de qué se trata esto. Y es que las personas verdaderamente fuertes comparten libremente su fuerza, pero no pierden el tiempo mostrándola. No presumen. Como aquel mandamiento que Jesús nos da, dice, cuando des limosna o cuando des ofrenda, no permitas que tu mano izquierda conozca lo que hace la derecha, ¿verdad? Esto es íntimo. Ahora, les pregunto, ¿alguna vez han tenido el privilegio de pasar tiempo con algunos santos de la fe? Bueno, es posible que te sorprendas, hermano, con lo amables y humildes que son sus interacciones. No están anunciando su fuerza y sus credenciales cada vez que ingresan a un lugar. No, dejan que sus modales y sus acciones hablen por sí mismas. Así que las personas que anuncian su fuerza constantemente suelen una compañía que cansa, que molesta. ¿Verdad que sí? Leamos Santiago 3:17 que dice así. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Piensen en una sabiduría pura y además pacífica. Imagínense, pacífica, viene de paz, bondadosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. Podemos eh, discernir estos conceptos, ¿verdad? ¿Cómo es que la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría divina, la que viene de lo alto, como dice Santiago, es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, e imparcial y sincera? Bueno, podemos hacerlo. Me gustaría que todos eh, nos pusiéramos a discernir esto, ¿verdad? A reflexionar sobre estos conceptos, porque se refieren a esa paz que necesitamos para que la sabiduría llegue a todos y nos llene de la paz. Y bien, es que la sabiduría del cielo llega con amabilidad, ¿verdad? Y bueno, la palabra que usa Santiago se traduce como equitativa, justa, amable, razonable. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿realmente nosotros llegamos con amabilidad ante los demás? ¿O alguien se ha quejado de esto? Bueno, quiero leerles una historia. Eh, ¿Han escuchado hablar de Billy Graham? Bueno, Billy Graham es una persona o fue una persona que Dios utilizó para proclamar su evangelio. Y voy a leerles esto que dice así. Una consumada periodista profesional y ejecutiva del marketing cuenta la historia de haber ido a ver a Billy Graham a hablar en un meeting cuando era una joven estudiante universitaria. Estaba segura de que la habían llamado al campo misional y apenas podía quedarse quieta durante sus años universitarios para poder salir a la jungla a servir. Había miles de personas en la conferencia y Billy dio su típico estilo de predicación campirano, terminando con un llamado al altar para aquellos que se sintieran movidos por Dios a ir al campo misional. Así que esta joven permaneció clavada en su asiento mientras todos sus amigos avanzaban y no tenía idea de qué la mantenía ahí. ¿Se dan cuenta? Y cuando la multitud se filtró, el propio Graham la saludó con la mano y le pidió que se acercara y hablara con él. Desconcertada por la invitación, se acercó a hablar con él. Dijo que estaba seguro de que ella sería la primera en subir al frente para el llamado al altar. Dijo que la había estado observando mientras predicaba, a miles de personas, por cierto, y pensó que ella daría el salto para dar a conocer su llamado al campo misionero. Dijo que no tenía idea de qué la mantenía sentada, y luego Graham conversó con ella durante 10 minutos, como si se conocieran desde hace años. Cientos de otras personas competían por la atención del predicador, pero él habló con una estudiante universitaria perdida durante un momento de suspensión, escuchando sus preocupaciones. Él la animó. ¿Sabes? No tienes que ir a un país extranjero para marcar la diferencia. Puedo decir al hablar contigo que tocarás vidas en tu comunidad y en tu vida laboral. Y cuando se separaron, él tomó su mano entre las suyas y le guiñó un ojo y le dijo, ahora ve y haz grandes cosas. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? Y bueno, es que eso fue en 1976, después de que Graham viajara por el mundo muchas veces, que escribiera los libros más vendidos y asesorara a los presidentes y a la realeza. Este no era el Billy recién comenzando su carrera, no. Pero la dulzura de este momento es impactante. Graham se toma el tiempo para hablar y escuchar a una estudiante universitaria confundida. No faltan estos ejemplos en nuestras vidas y en la vida de otras personas piadosas. Y es que la amabilidad con la que se movía en el mundo muestra a alguien que a pesar del increíble ajetreo y la presión, estaba presente y disponible para alguien que necesitara su atención. En lugar de la seriedad y la severidad por las que podríamos pensar que deberíamos ser conocidos, Santiago nos llama a ser cálidos, amables y reales en nuestras interacciones. No se nos olvide, hermanos, que estamos en relación. Dios es relación.
Otro ejemplo tenemos en Felipe Neri, un sacerdote del siglo XVI y un misionero para los pobres en Roma. Él era conocido por muchos grandes logros espirituales y entre los que destacaba su gran sentido de humor. Sabía acoger porque había sido acogido por Cristo. Así que la sabiduría celestial entonces proviene de la paz y llega con amabilidad. Esto nos lleva al tercer punto. Trae plenitud. Vamos a regresar a la carta de Santiago por un momento y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1 que dice así. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Y bueno, la palabra que Santiago usa para perfecto describe una plenitud o integridad. Una persona que está completamente integrada con su fe, sus valores y sus acciones, no alguien que nunca comete errores, no. Y este es el estado de la sabiduría celestial, plenamente integrado contigo mismo, conociéndote a ti mismo y teniendo un buen oído para la dirección de Dios. Es que la mayoría de nosotros vivimos en un estado tan fragmentado que ni siquiera lo sabemos. Decimos que creemos que Dios se ocupará de nosotros y luego tratamos de controlar cada situación nosotros mismos. Decimos que queremos la paz de Dios en nuestras vidas, pero llenamos nuestros días de ruido y entretenimiento. Decimos que confiamos en la provisión de Dios, pero trabajamos constantemente y en detrimento de nuestras relaciones y nos preocupamos compulsivamente por el dinero. Esto, ¿alguien me puede decir que no es cierto? Creo que no. Todos hemos pasado por esto. No nos están juzgando, al contrario, nos están animando. Estamos fuera de armonía. Y Santiago describe esta falta de armonía de la siguiente manera. Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo 3 que dicen, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Amén. Y Santiago describe la vida fragmentada y ruidosa que vivimos sin sabiduría, impulsados por la escasez, adictos a nosotros mismos y exhaustos. Y nos llama al alivio de esto, volviendo a centrarse en la vida de plenitud que Dios nos da. Y nos dice así en los versículos 7 y 8 del capítulo 4. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Amén. Esa es la forma en que podemos acercarnos a Dios, de esa manera, buscando su sabiduría centrada en la paz, que llega con amabilidad y nos hace íntegros. Hermanos, vamos a ir terminando y vamos a ver cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras vidas. Primeramente, hermano, sométete a Dios. Deja que Él cuide de ti en lugar de tratar de gobernar tu vida tú mismo. Y donde hay plenitud de integridad, donde hay paz, ahí está Dios. Hermanos, seamos lo suficientemente valientes para decirle a Dios, ten el control de mi vida. Y no traérnoslo, dejárselo a Él. Continuamos con la aplicación que podemos dar al conocimiento. No se nos olvide que la sabiduría del cielo viene de la paz, porque la paz es el punto de partida y la energía de la sabiduría celestial. Y luego llega con amabilidad, como en la historia de Billy Graham. Los santos verdaderamente poderosos son conocidos por su gentileza. Y por último, trae plenitud. Y es que Jesús nos lleva de un estado fragmentado a un estado verdadero en el que estamos en armonía con nosotros mismos y con los demás. Santiago incluso en sus momentos finales mostró esta sabiduría bien centrada. Fue tenaz, fuerte y fiel mientras mostraba su paz y oraba por el perdón de sus asesinos mientras dejaba esta vida. Qué hermoso, ¿verdad?
Así que, hermanos, que Dios nos permita ser instrumentos de su paz para todos los que pone en nuestro camino. Yo quiero terminar este mensaje eh, escuchando un himno, escuchando una canción que nos habla precisamente de ser instrumentos de paz para los demás. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu